Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Bueno, pues nos tomamos ya nuestro segundo respiro de cultura de la noche, yéndonos de viaje, por supuesto con don Iñaki Colera. Don Iñaki, ¿dónde nos vamos hoy? Buenas noches, don César. Pues en esta ocasión nos vamos a ir a una de estas ciudades que son absolutamente extraordinarias. Una ciudad que por estas, digamos, providencia de repente en el transcurso de unos siglos, podríamos decir del siglo XIII al XVI o apurar incluso más, del XIV al XV, se produce una confluencia de talento artístico, de genialidad, de creatividad, de iniciativa absolutamente increíble. Hablo de Florencia. Bueno, no me diga más, no me diga más. Florencia, Es una de mis ciudades preferidas, Florencia. Por ejemplo, de Lorenzo el Magnífico, no sé a qué podríamos comparar, la Atenas de Pericles o alguna cosa así. Y no quedaría bien parada Atenas. Atenas, sí, se lo puedo decir. Es absolutamente extraordinario. Hablamos de la ciudad que en un momento determinado produjo a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a Dante, a Petrarca, a Boccaccio, a Ghirlandaio, del que hablábamos el otro día, a Brunelleschi, bueno, y todos los artistas que, sin ser necesariamente toscanos o florentinos, porque Florencia es la capital de la región italiana de Toscana, que es una región preciosa. Que es una región preciosa, pues sí están muy vinculados a la ciudad, pues Botticelli, Rafael, Bramante, es decir, la lista se nos haría absolutamente interminable. Florencia fue fundada en el año 59 a.C. por Julio César. Él quería construir un puesto militar al lado del río Arno que le permitiese el control de la llamada Vía Flaminia, que unía lo que era Roma con el norte de Italia. Pero la ciudad, después de varios siglos, realmente donde alcanza, digamos, esa efervescencia, esa cumbre, digamos, de la genialidad, ya empieza ya en el siglo XIII, cuando se constituye en una ciudad-estado, después en una república independiente, la República de Florencia, controlada por el famoso Consejo de los 500, y es esta época maravillosa de las luchas entre los güelfos y los gibelinos, de las peleas entre los Medici, los Albizzi, los Pitti, esa época, bueno, que da lugar precisamente al patronazgo de Lorenzo de Medici, de figuras como Leonardo, como Miguel Ángel, como el propio Botticelli también, y que es una época extraordinaria. Una época en la que, por cierto, los españoles también dejamos nuestra pequeña impronta. Recordará usted cómo Carlos V, en sus luchas italianas contra los franceses, en el deseo de controlar la península italiana, hay un momento en que desea controlar la política florentina y casa a una de sus hijas, Margarita de Austria, con Alejandro de Medici. Por cierto, a esa hija ya la había desposado cuando tenía 5 años, luego unos años después, claro, se presentó allí para la boda y se presentó de estricto luto. Se ve que no le hacía mucha gracia la idea de tener que contraer matrimonio. El matrimonio duró muy poco, duró tan solo 9 meses, pero después Leonor de Castilla se casó con Cosme I de Medici también, y ella sí dejó una impronta en la ciudad que, por ejemplo, podemos observar en la llamada Capilla de los Españoles, el Capellone degli Spagnoli, que está en Santa María de Novella. Así que, en fin, una ciudad llena de magia, llena de talento en cada esquina, en cada rincón, y que, por ejemplo, podríamos empezar a visitar partiendo de la Plaza del Duomo. Yo creo que es el mejor sitio para empezar a hablar de Florencia. La Plaza del Duomo, la Plaza de la Catedral, bueno, la catedral es algo absolutamente extraordinario. Es una catedral que se construye en el siglo XIII, o se empieza a construir, se tarda 170 años en construirla, aunque alguno de los últimos elementos ha sido puesto en el siglo XIX e incluso a principios del siglo XX. Luego podremos hablar un poquito más de ello. Pero se construye porque Florencia, realmente, que está floreciendo como ciudad, pues de alguna forma siente envidia de las catedrales de Siena, de Pisa, que se acaban de construir. Ellos tenían una basílica cristiana muy antigua, pero que ya realmente no daba el tamaño suficiente para lo que era la ciudad, y deciden construir directamente el que va a ser el mayor templo de la cristiandad. Durante una época, de hecho, lo fue, aunque posteriormente, bueno, fue superada por otras catedrales como la de San Pablo de Londres, la de San Pedro de Roma, la de Sevilla, la de Milán. Ahora creo que es la quinta catedral mayor del mundo. Tiene 150 metros de largo y una nave en la que llegaban a caber 30.000 personas en los servicios religiosos. Bueno, la catedral, como usted sabe, es algo maravilloso, recubierta de mármol verde, rojo y blanco. Y sobre todo yo destacaría una cosa de ella, la cúpula. La cúpula de Brunelleschi se la ha considerado como la obra de ingeniería, la obra de arquitectura perfecta.
Al principio la catedral se construyó con una cúpula muy simple de madera, pero ya existía el proyecto de dotarla de una cúpula de mayor entidad. Se convocó un concurso público que ganó Brunelleschi por muy poquito, y de hecho en las maquetas que él utilizó para ganar el concurso no desveló todos los secretos técnicos de cómo pensaba construirla, porque no quería que nadie copiase sus ideas y pudiera hacerla en lugar de él. De hecho, intentaron sustituirle sin conseguirlo, y es que nadie sabía cómo poder construir una cúpula en un lugar que tenía un diámetro de 45 metros. La cúpula hoy en día tiene una altura desde el suelo de 114 metros, Sí, de hecho es una doble cúpula, sí. Y la verdad es que no se sabía muy bien qué técnica utilizar. Incluso no se quería construir un andamio que ocupase lo que es la iglesia para poder construirla, con lo cual era muy difícil. Algunas ideas que se propusieron para construir la cúpula fueron dignas de los arbitristas que recorrían Castilla en nuestro siglo de oro. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió rellenar la catedral con tierra y monedas para construir la cúpula encima de la tierra. Lo de las Eso monedas suena egipcio, casi, prácticamente. Sí, casi. O a secar el mar con esponjas para conquistar Inglaterra, que le diría algún arbitrista castellano. Pero en fin, lo de las monedas era para que después los pobres sacasen la tierra buscando las monedas de la catedral, una cosa muy curiosa. Bueno, naturalmente no se hizo así. Brunelleschi tuvo una genialidad inspirada en el Panteón de Roma, que usted sabe también se construyó sin andamios, y creó un sistema de arcos, 8 arcos que se autosostienen, en el cual se fue construyendo desde la superficie la cúpula de ladrillo. Una cúpula que pesa 37.000 kilos, se utilizaron 4 millones de ladrillos para construirla y que, como digo, se considera la obra de ingeniería perfecta. La catedral en su interior es también bellísima, aunque sorprende que hay muchas obras y muchas pinturas, mucho arte de tipo civil, ya que la catedral se pagó en gran medida con fondos civiles. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, escenas que no son comunes en otras iglesias, como escenas de la Divina Comedia de Dante, o escenas, o por ejemplo, estatuas ecuestres de militares italianos, cosas de este tipo. Por supuesto, no podemos hablar de la catedral sin hablar del campanario de Giotto, sin hablar, por ejemplo, tampoco del baptisterio, con esas preciosas puertas de bronce, que bueno, los originales en este momento estaban tan desgastados de la gente que ponía las manos encima, se los han tenido que llevar a otra parte, pero existen también unas copias bellísimas que podemos admirar. La fachada de la catedral es una curiosidad y es digna su historia de la mejor política italiana, bueno, de la mejor o de la peor, podríamos decir. Fue una historia de corrupción, de intrigas, sobornos, peleas entre arquitectos, y de hecho la fachada de la catedral quedó desnuda hasta el siglo XIX. La fachada que vemos ahora es del siglo XIX, se hizo en el estilo del resto de la catedral, con sus mármoles blancos, rojos y verdes, no desentona en absoluto, y la verdad es que al final ha quedado absolutamente perfecta, preciosa. Bueno, muy rápidamente, partiendo de la catedral de esta Piazza del Duomo, ¿dónde podemos ir? Pues vamos en dirección al río Arno y llegamos a la Plaza de la Señoría. Una plaza también absolutamente extraordinaria, dominada por el Palacio de la Señoría, el Palacio Vecchio, con la Torre de Arnolfo, que representa el poder político de la ciudad. Y es la plaza donde se celebraban, por ejemplo, las ejecuciones. Hay una placa muy curiosa en lo que es el propio palacio, ¿no?, que condena, sabe usted que enfrente del palacio está la fuente de Neptuno, y hay una placa que condena a los que mojen pan en la fuente de Neptuno o ensucien el agua de la fuente de alguna forma a ser colgados con las manos atadas de la espalda a una multa, y si no pueden pagar la multa eran colgados con las manos atadas a la espalda de un gancho, en un castigo que debía ser muy doloroso. Sí, era una de las formas de interrogatorio de la Inquisición y parece ser que era muy efectiva. Que era tremendo, ¿verdad? Tenemos allí también la placa que conmemora el lugar donde se quemó a Savonarola, el famoso monje dominico que hizo que se expulsase a los Médicis por un tiempo de la ciudad, que protestó pues contra la inmoralidad de los curas de la época, de la iglesia de su época en general. Tuvo la triste ocurrencia en una época, en fin, no era muy sensato hacerlo, de decir que el Papa era la encarnación del diablo, y pues imagínese... Esas cosas no suelen gustar. Así que los ejércitos papales llegaron a la ciudad, lo prendieron, lo quemaron. De hecho, quemaron su cuerpo hasta tal punto que lo redujeron a cenizas y lo tiraron al río Arno para que nadie pudiera, digamos, venerar luego alguna reliquia de Savonarola. ¿Qué más podría contar? Son tantas cosas. De allí podríamos partir al Ponte Vecchio cantando Mio Babino Caro, podríamos irnos al Palacio de los Uffizi, no nos da tiempo realmente. Es una ciudad extraordinaria, necesitaríamos varios programas. ¿Cómo visitarla? Pues con Viajes El Corte Inglés. Yo creo que es la forma más segura. Tenemos ahora una oferta a partir de noviembre, 474 €, hoteles de 3 estrellas, 3 días y 2 noches,
incluye entrada a un museo, incluye una visita turística por la ciudad, desplazamientos. Creo que es una forma excelente, si alguno de nuestros oyentes o telespectadores no conoce Florencia, escaparse este noviembre y de verdad no perderse una de esas ciudades en las que, bueno, uno no se puede morir sin visitar alguna vez. No, es una ciudad maravillosa. Yo insisto, es una de mis ciudades preferidas. Siempre estoy deseando volver a Florencia. Nos vemos, Iñaki. Adiós. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.